Muy bien, estamos ahora con Miguel Santillana, que se ha dado una vuelta por el país para ver cómo están desarrollándose las campañas electorales, bueno, ya prácticamente a puertas de la segunda vuelta regional, que es este domingo. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar? ¿Has estado, por ejemplo, en Puno? He estado en Puno, he estado en Madre de Dios y vengo de Tarapoto. Ya. Y por coincidencia anoche estuve en el cierre del fujimorismo en Moyobamba. Entiendo que el día de hoy tanto el aprismo como el fujimorismo están cerrando su campaña en Tarapoto. Y te comento lo de ayer en Moyobamba fue muy interesante porque esto que es el candidato sale pues con su pandilla. Cuando puse esto en Twitter pensaban que decía pandilla por delincuentes. No, la pandilla es el grupo musical que acompaña, una comparsa que acompaña, y como todo meeting hay sorteos. Entonces había canastas, había motos, una moto nueva que entiendo que es al final del Pero ahora los mítines son con un grupo musical y, o sea, te ganas algo. Al menos te vas a divertir y de repente se regresa con una canasta, con una moto. Y en el tema de San Martín, lo que me preocupa es que el partido aprista tiene que poner orden a su gente. La campaña en San Martín está respaldando un candidato Bogarín, que empezaron a aprista, lo han invitado, y se presenta como el APRA verde. O sea, todo lo que dice Alan García en el Perro Hortelano, exactamente lo contrario, es lo que está haciendo Bogarín y el aprismo verde en San Martín. Y además han creado un tunche, ¿no? O sea, miedo, un fantasma, en función de que va a haber minería en San Martín, cuando que yo sepa, no existe ningún prospecto minero en San Martín. Sí, pues. Y los prospectos petroleros fueron dados el último día del gobierno de Alan García, el 27 de julio del 2011, dieron 4 concesiones petroleras en San Martín. O sea, ¿de qué cosa me están hablando? Sí, pues. Y la peor fue la resolución ministerial 255-2007 de Agricultura, en que les dan con una concesión de tierras al Grupo Romero de 3.000 hectáreas, al costo de 150 soles hectárea. Entonces, ponerse candidato verde o jugar la carta verde en San Martín es un absurdo. Y por otro lado, siendo aprista. El mensaje que dan es totalmente contrario al del señor Alan García y el Comité Ejecutivo Nacional. Por otro lado, en Puno lo que tenemos es lo siguiente. En Puno tenemos al señor Juan Luque, de Pico, y Walter Adubiri, de Democracia Directa. En Puno se da cosas fantásticas. Hacen encuestas, pero cuando tú sumas los resultados te dan 103.45%. Entonces te das cuenta que son encuestas falsas. Bueno, saben sumar bastante. Entonces, lo que yo me baso es en una encuesta que he hecho la 4ª Brigada de Montaña del Ejército del Perú, con 68 profesionales de la Universidad Ricardo Palma. El resultado para la última encuesta para Puno es Luque 44.58, Adubiri 32.89. Ojalá que sea verdad. Entonces, Adubiri sabemos qué cosa tiene en contra. Lo único que tiene a favor es el respaldo aymara en las 3 provincias del sur, más dos poblados al norte del lago, Huancané y Mo. Bueno, los contrabandistas, ¿no? Que son, sin embargo, una gran cantidad en Puno. Sí, pero tú sabes, como buen antropólogo, que hay una bronca entre los quechos y los aymaras. Sí. La culebra entra por el norte. En cambio, la parte sur, el territorio aymara, es contrabando hormiga, no esta caravana de camiones que entra por el norte. Entonces, además se le ha encontrado al señor Adubiri modulando su discurso de acuerdo a la zona. Entonces, en ciertas zonas decía minería sí, y en otras zonas decía minería no. Y por otro lado, el problema que tiene Luque es que, digamos, no tiene denuncias de sector público, porque no ha participado del sector público, pero sí hay sombras sobre las compras sobrevaloradas de terrenos para la Universidad Néstor Velázquez, y quien ha expresado esto es Luis Cáceres Velázquez. ¿Ok? Entonces eso es lo que viene en Puno. En otras zonas es escoger entre el cáncer y el SIDA. Te digo, madre de Dios, los 2 candidatos tienen que ver con la minería ilegal. Lo mismo sucede en Huánuco, que hay antecedentes de dinero no conocido en ambas campañas. Bueno, uno de los candidatos es Picón, que se supone que la DEA lo tiene registrado, y tenemos el caso de Tacna, que en realidad tira una moneda y escoge entre los 2, ¿no? O sea, así de malos son los candidatos. Pero eso en términos de competencia o de corrupción o de qué. En términos de competencias, de equipos técnicos, por ahí voy.
En Cusco también es el cáncer o el SIDA, escoge tú ahí, pues, ¿no? O sea, ambos candidatos tienen denuncias, ambos candidatos, inclusive habíamos hablado la semana que viene del señor Benicio. El señor Benicio ya ha sido condenado en primera instancia por el Poder Judicial. Benicio Ríos, pero él ya no puede ser candidato, es su segundo el que iría. No, pues, ya lo condenaron en primera instancia, tiene que ser sentencia firme para que te quiten. Lo mismo Clever Meléndez en Pasco, que todavía no tiene, digamos, está con 18 meses de prisión preventiva, es compañero de celda de Gregorio Santos, pero este señor sí puede seguir candidateando hasta que el Poder Judicial se pronuncie sobre los videos en los cuales su abogado cobra 80.000 soles acá en Jesús María. Entonces, otras cosas que el público me ha ido alimentando, puesto que de todo el país me han mandado información. Otro tema interesante es Lima Provincias. En tu programa anterior me manifesté sobre el candidato Chuy, pero ahora tengo que contarle la historia de Andrés Eduardo Tello Velázquez, candidato de Patria Joven, el Torito. Resulta que es un candidato del APRA camuflado. ¿Por qué? Secretario departamental de Gobiernos Locales 2001 al 2004, secretario nacional de Participación Ciudadana 2004-2006, presidente de la Comisión Nacional de Gobiernos Locales y Regionales 2006-2009 y secretario general regional de 2009 al 2014. Pues, ¿por qué no fue con el logo del APRA? Es que parece que más atractivo es la figura del Torito que la estrella. Entonces el caballero pues tiene un pasado pobrense, un pasado amigo pues, ¿te acuerdas de la inflación neta y la inflación bruta? Hay amigos a Berbeín y ese tipo de cosas. Entonces ya sabes qué podemos esperar de un candidato así. Por último, te traigo la publicidad que está saliendo en todo Ica, que esta es la publicidad que está sacando el candidato Gallegos. Y este es un acto totalmente desesperado, puesto que Sillonis le lleva la delantera. Lo que me preocupa es que quien se ha metido a la bronca electoral es el actual presidente regional, el señor Navarro, que como te comenté, el señor Navarro fue vicepresidente de la gestión anterior y ahora es presidente de esta gestión. Si tú me preguntas por las actividades profesionales del señor Navarro, nunca ha trabajado, siempre ha sido autoridad. Y yo no entiendo qué hace metiendo su cuchara en un tema donde supuestamente él no tiene arte ni parte, puesto que el señor Gallegos no pertenece a su partido. Entonces, ¿qué hace acusando a Sillonis y cosas por el estilo? ¿Cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis de trabajo es que al caer este régimen que ha estado los últimos 8 años, el gobierno regional de Ica, vas a destapar una caja de Pandora donde encuentras carta COPEX y cosas por el estilo. Y muchas obras que se ha avanzado el 50 o 60% de obra, pero ya se canceló el 100% financieramente. Es la corrupción que ha estado denunciando Sillonis, pues, ¿no? Así es. Que no se hacen las obras, no se terminan, las obras importantes no existen. No, existen, pero no han sido culminadas. Sí. Entonces, y cuando el señor Gallegos dice que yo falto a la verdad porque tiene tantas denuncias, te dejo el listado de la Fiscalía de la República. Pero hoy día ha salido precisamente, no sé si tenemos en la mula, hay una denuncia, sí, hay una publicación, a ver, bueno, eso es del señor Gallegos, ¿no? Así es. Ahí están efectivamente todas las acusaciones. ¿Qué es lo que ha salido ahí? Lo que ha salido acá es que se ha descubierto que siendo alcalde de Parcona, hizo un expediente técnico para mejoramiento de servicios de seguridad ciudadana en el distrito y supuestamente habían 3 postores. Y resulta que de los 3 postores, 2 postores no existen, ni siquiera están registrados en SUNAT. Entonces, esto fue hecho a dedo. O sea, ese es el resumen. Aquí dice, escándalo, dice en la mula, candidato iqueño Javier Gallegos dilapidó recursos públicos con licitaciones falsas cuando fue alcalde de municipalidad de Parcona. Se refiere a eso. A esto. Entonces, la idea es que ha habido licitaciones donde supuestamente se presentan postores que en realidad no existen. Sí, pues, ¿qué tal? Y este señor pretende ser presidente regional. Bueno, a ver si podemos levantar eso. Y bueno, esto es entonces es el final. Es el final. Oye, pero es increíble el panorama, ¿no? Es decir, los gobiernos regionales y locales en la actualidad prácticamente son objeto del asalto, ¿no? Salvo algunos candidatos Sillonis, por ejemplo, de primera, hay otros. ¿Cuáles podríamos rescatar de los que has visto? Me dejas pensando. Fuera de Sillonis, sí. Me dejas pensando. En realidad lo que yo pienso es que toda esta gente que piensa que el acceder a un
puesto por elección popular para volverse millonario instantáneamente, esos tiempos ya pasaron. Va a haber tiempos de ajuste. Mira, por ejemplo, el gobierno, las estadísticas y las finanzas públicas de gobiernos regionales. San Martín, gobierno regional, vive de transferencias de la voluntad del MEF, puesto que no tienen canon. Entonces, y las provincias y distritos viven del Foncomún, que son 2 puntos del IGB. El IGB depende de la actividad económica. A medida que la economía se enfría, va a haber menos IGB, por lo tanto menos Foncomún para las provincias y distritos. Y teniendo déficit fiscal, como vamos a tener para el próximo año, por las medidas que se están tomando, va a haber menos posibilidad de holgura fiscal del MEF a las regiones. Por lo tanto, esta idea de que puedes armar tu partido político, tu peña los jueves con los amigos para acceder a un puesto por elección popular y volverte rico, ya fue. Pero siempre habrá plata, ¿no? Siempre habrá plata. Pero siempre habrá la posibilidad de la demagogia y decir que te están castigando el gobierno central y es un capricho del MEF y cosas por el estilo. Yo lo que no sé es si finalmente se aprobó en la ley de presupuesto que la Contraloría pueda trasladar todos los auditores que tienen los gobiernos regionales a ella misma, es decir, que dependan de la Contraloría y no de los gobiernos regionales, que eso es fundamental, claro, para que tengan independencia estos auditores y puedan realmente, pues, no solamente el gobierno regional, y algunos en los principales gobiernos locales. Así es, puesto que el 73% de las instituciones públicas del Perú, los que se encargan del control interno, no están en la planilla de la Contraloría, sino quien les paga es el controlado. Sí, pues. Aquí hay que hacer, además hay que avanzar hacia la famosa reforma de la descentralización, ¿no? Hace 2 o 3 días el ministro de Salud publicó un artículo en El Comercio diciendo que en buena cuenta se requería una reforma en la distribución de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales en el tema de la salud. Así que el Ministerio de Salud pueda intervenir cuando hay situaciones de emergencia que se producen. Y necesita varios casos en los cuales prácticamente se han desatado epidemias o no se han podido controlar porque los gobiernos regionales no actuaron. O el caso del gobierno regional de Puno, en la gestión anterior, que decidió simplemente no aplicar vacunas, pese a que se las tenía todas ellas, ¿no? Y cosas así. Entonces ahí el Ministerio de Salud tiene que poder intervenir y ahora no puede. Ese tipo de capacidades hay que reconstruir, porque si no, esto es el desmadre. Te cuento, ya que tocas el tema de salud, pasé por el hospital de Tarapoto, el nuevo hospital de Tarapoto, que tiene la gran facilidad de inundarse cuando llueve, por el mal diseño que tiene. Y el hospital de Moyobamba todavía no está culminado, y parece ser que es parte de la historia de las cartas COPEX. ¡Qué horror! Bueno, Miguel Santillana, muchas gracias. Un placer y deseamos lo mejor para el día domingo. Sí, hay que rezar para que efectivamente ganen los probos y no los corruptos. Sí, porque las 14 regiones, Jaime, definen 70% de la canasta de inversión privada en industrias extractivas. Esa es la importancia de estas elecciones. Sí, pues. Bien, vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con Eric Fischer, presidente del Comité de Maderas, y Enrique Toledo, gerente general de Reforesta Perú, para hablar de la COP20 y el tema forestal en nuestro país. Regresamos.